nuestros hermanos anfitriones en estos momentos les hagan llegar el bosquejo a cada uno de ustedes para que puedan seguir el mensaje en esta hora. Por aquí adelante hay varios hermanos nuestros que no han recibido. Mantengan su mano en alto para que todos puedan tener entonces sus bosquejos en esta mañana. Vamos a leer el Salmo 21. Salmo 21. ¿Me escuchan bien ahí atrás? ¿Sí? No. Tal vez pueden subir un poquito el volumen, Josué. Parece que ahí atrás no me escuchan bien algunos hermanos. Yo mismo no me escucho bien. Estoy forzando un poco la garganta. Muy bien, vamos a leer el Salmo 21. Salmo 21 en la palabra del Señor. Vamos a meditar, creo que ahí está mejor, en ese salmo, pero antes vamos a leerlo. Y vamos a leerlo en comunión con el Señor. Dice así el Salmo 21. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el Rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos sus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Dios bendiga su palabra. Este salmo, el Salmo 21, salmo del rey David, nos habla fundamentalmente acerca del poder de Dios. Ese es el tema del salmo, el poder maravilloso de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en el poder de Dios? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando hablamos del poder de Dios? Probablemente los milagros de Dios en tu vida. Tal vez viene a tu mente las cosas grandes que el Señor ha hecho a lo largo de tu vida, las cosas sobrenaturales de Dios en medio de cada uno de nosotros. Uno de los problemas que los creyentes suelen tener es la falta de capacidad de asombrarse por el poder de Dios. Como que hemos entrado a una especie de rutina donde ya no nos asombramos por el poder de Dios, donde ya no nos maravillamos de las cosas que Dios hace en medio nuestro. Ahora todos sabemos que Dios es todopoderoso, amén. Todos sabemos que no hay nadie como Él y que Él tiene un poder sobrenatural. Desde que venimos al Señor y le entregamos nuestras vidas, empezamos a ver cómo su poder se manifiesta en nosotros. Yo estoy seguro que si hoy yo pidiera testimonios acerca del poder de Dios en la vida tuya, más de uno se levantaría y podría dar un testimonio de cómo Dios y su poder se ha manifestado en tu vida. Poder
expresado quizá a través de la provisión de Dios, ¿verdad? Poder expresado tal vez en medio de la sanidad divina. Estabas enfermo, oraste al Señor y Dios te sanó. Tal vez poder expresado en la bendición de conseguir un trabajo cuando lo necesitabas, o tal vez la respuesta a una oración particular. Todos hemos sido testigos del poder de Dios de alguna forma en nuestra vida, pero el problema es que tal vez nos hemos acostumbrado tanto a ver el poder de Dios en nosotros que hemos perdido la capacidad de asombrarnos. Hemos perdido la capacidad de maravillarnos por la obra de Dios y por su poder. Les pongo un ejemplo. Dios nos ha bendecido mucho en nuestro movimiento llamado Lima al Encuentro con Dios. Desde que empezó el movimiento en 1973 y a lo largo de todos los años, miles de personas se han entregado a Cristo. Probablemente aquí hay alguno de ustedes que conoció al Señor en ese momento, en ese movimiento llamado Lima al Encuentro con Dios. Yo tuve el privilegio de conocer al Señor en la primera campaña de Lima al Encuentro con Dios. Y por años hemos visto personas venir a los pies de Cristo, entregarse al Señor, ser transformados. Hemos visto gente pasar por las aguas del bautismo en cantidades, vidas cambiadas. Pero parecería que hemos llegado a un nivel donde ya no nos asombra cuando una persona es transformada por el poder de Dios. Te pregunto, ¿cuántos de nosotros nos asombramos cuando vemos personas venir a los pies de Cristo aquí adelante, entregar su vida al Señor? El gran problema de muchos cristianos es haber perdido la capacidad de asombrarnos ante el poder maravilloso de nuestro Dios. Caemos en una rutina, caemos en un activismo. Venimos a la iglesia, hacemos cosas, servimos, trabajamos, en fin, estamos metidos en muchas cosas y parecería que estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos por el poder de Dios. El Salmo 21 nos muestra la expresión de David ante ese poder maravilloso de Dios. El Salmo se divide en dos partes, de manera natural. Los primeros 7 versículos es la primera parte y los versículos del 8 al 12, la segunda parte del Salmo, donde el versículo 13 es el corolario, el resumen, diríamos así, la cereza sobre el helado de este Salmo 21. Y este Salmo 21 tiene una triple aplicación. Se aplica en primer lugar al rey David, que fue el autor del Salmo. Se aplica en segundo lugar al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo, porque es un salmo mesiánico. Pero se aplica también a nosotros, que somos súbditos del Rey, hijos del Rey. Así que el Salmo tiene una triple aplicación, no solamente para la vida de David, no solamente para Jesús como el Rey, el Mesías, que vendría a instaurar la salvación en la humanidad, sino también a cada uno de nosotros que somos hijos del Rey. Y lo primero que encontramos en el Salmo es lo que yo llamo las bendiciones del Rey. Hay una serie de bendiciones que encontramos en los primeros versículos de este Salmo. Tú lees el versículo 1 y el Salmo empieza diciendo, el Rey se alegra. Y luego pasa a describir por qué razones el Rey se alegra. Y la primera razón la encontramos en el versículo 1, la primera parte. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová. Es decir, la razón de la alegría, la razón del gozo de David es haber visto el poder de Dios. Si miras el último versículo del Salmo 21, el versículo 13, verás que nuevamente se habla del poder de Dios. Va a decir David allí, engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Está hablando del poder de Dios. Empieza con el poder de Dios y termina con el mismo tema del poder de Dios.
Por eso decimos el Salmo 21 se encaja dentro del poder de Dios y la capacidad de asombro que David tenía y que nosotros debemos tener cuando vemos la manifestación del poder de nuestro Dios. Pero lo segundo que dice, la segunda razón para su alegría, David la llama salvación, y es la salvación que está disponible para todo ser humano. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, pero inmediatamente dice, y en tu salvación, ¿cómo se goza? En tu salvación, ¿cómo se goza? Hay una expresión de júbilo por parte de David cuando habla de la salvación. Ahora, la salvación para el judío no es lo mismo que es salvación para nosotros. La salvación para el judío era la victoria sobre los enemigos. Era el triunfo sobre los enemigos de Israel. Para el judío la salvación no es como nosotros la entendemos hoy. Aquí está hablando de la victoria sobre los enemigos de Israel. Sin embargo, cuando lo aplicamos a nuestra vida, ¿cómo no asombrarnos con el poder de Dios para salvación? ¿Verdad? David llega a decir aquí, en tu salvación, ¿cómo se goza el rey? Está hablando de la importancia de deleitarse en algo sobrenatural, como es la salvación que ha sido provista a cada uno de los hombres. Pero lo tercero que señala David en ese salmo como bendición es la respuesta de Dios. Mire el versículo 2. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. David está diciendo que Dios le ha respondido a su oración. Le ha concedido el deseo de su corazón. Lo que él oró, lo que fue su petición, Dios se lo respondió. Y por eso él lo presenta como una bendición. Ahora, muchas veces a nosotros damos por sentado que Dios nos va a responder, ¿verdad? Le pedimos algo y ya no nos asombramos cuando Él nos responde. Ya no tenemos esa capacidad de admirarnos cuando Dios responde a una petición. A mí me pasó algo ilustrativo, podríamos decir, hace unas pocas semanas. Mi esposa y yo estamos en un grupo de correos electrónicos donde juntamente con otros hermanos nuestros que fuimos parte de la juventud de la iglesia de Lince, ahí por los años 70, por los años 80, cuando éramos más jóvenes, ¿no? Más jóvenes, digo. Tenemos un grupo de oración y nos escribimos cartas, correos electrónicos, compartiendo nuestras peticiones. Y una petición llegó de una hermana del Canadá, una chica que era parte del grupo de jóvenes y mandó su petición y dijo, yo quiero que oren por 3 cosas. Quiero que oren por mi esposo que se encuentra en Turquía, ella vive en el Canadá, por mi esposo que se encuentra en Turquía, que está haciendo unos negocios y quiero que le vaya bien. Lo segundo por lo que quiero que oren es para que me renueven mi trabajo, porque ya venció mi contrato. Y lo tercero, por lo que quiero que oren, es porque consiga una casa, porque la casa que tenemos ya tenemos que entregarla. Y ella lo puso como una petición de oración, como tantas peticiones de oración que llegan en ese grupo de amigos. A la semana, o antes de la semana, Sandrita responde y dice, quiero darle gracias a Dios, porque a mi esposo le ha ido muy bien en Turquía en los negocios, porque me renovaron el trabajo y porque conseguimos una casa cerca del colegio de nuestras hijas. Yo cuando vi ese correo dije, qué lindo que el Señor contestó. Pero por un momento me puse a pensar y dije, ¿dónde está mi capacidad de asombro por lo que Dios hace? A veces estamos tan acostumbrados a que Dios conteste que ya no nos asombramos por el poder de Dios. Y creemos que Dios va a responder nuestras peticiones conforme a nuestro deseo,
sin ponernos a pensar que cuando Dios responde a una pequeña cosa, estamos llamados a asombrarnos de lo maravilloso que es nuestro Dios. El rey David se asombra por el poder de Dios, se asombra por la salvación que llega a su vida, se asombra por la respuesta de Dios a su oración, pero en cuarto lugar, se asombra por la bendición material que él recibe. Mira el versículo 3 del Salmo 21. Dice, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Y aquí está hablando de bendiciones materiales. Si bien es cierto, en los salmos anteriores que hemos estudiado dijimos que la bendición a la cual David hablaba era la bendición del privilegio de tener comunión con Dios. En este caso está hablando de bendición material. Está describiendo la corona de oro fino que tenía el rey David. Ahora, David, como rey de Israel, sabía muy bien lo que significaba llevar una corona. Y sin duda, como rey de Israel, era receptor de la bendición material que Dios tenía para él. Ahora, cuando miramos la figura de la corona, tenemos que recordar que la corona simbolizaba autoridad. Y el rey David sabía muy bien que la corona era señal de su reinado. Él tenía la capacidad, la autoridad para tomar decisiones en bien del pueblo, en bien de la nación. Pero la corona simbolizaba también reconocimiento. Toda la gente sabía que cuando alguien salía con esa corona, esa persona tenía que ser reconocida como el rey. La corona, además del cetro y de la capa, simbolizaba un reconocimiento de que esa persona tenía autoridad y de que se trataba del rey de Israel. Pero en tercer lugar, la corona simbolizaba recompensa. Es decir, era el premio que el que llevaba la corona recibía por su fidelidad a Dios y por haber respondido al llamado de Dios. Y David sabía muy bien que esa corona no solamente simbolizaba autoridad, no solamente simbolizaba reconocimiento, sino que esa corona simbolizaba recompensa. Por eso es que David, cuando es tentado y ve a una mujer hermosa que se está bañando y la manda a llamar para tener relaciones con ella, lo que pasa en su corazón es una tristeza y un dolor por su pecado tremendo, que está expresado en el Salmo 51, y ustedes pueden ver el Salmo 51 en casa, leerlo, para que vean el dolor del corazón de David al haberle fallado al Señor. ¿Por qué razón? Porque, entre otras cosas, sabía muy bien que su recompensa podía ser quitada por haberle fallado al Señor. Ahora, en la Biblia se habla mucho acerca de las coronas, y aunque el Salmo 21 tiene que ver con la bendición material de parte de Dios, la corona también tenía un significado muy particular. En la Biblia se hablan de varios tipos de coronas. Yo quiero mencionar por lo menos 4 de ellas. Una de ellas es la corona incorruptible, de la cual habla el apóstol Pablo en Primera de Corintios en el capítulo 9. El apóstol Pablo le va a decir a la iglesia de Corinto, en Primera de Corintios 9, versículo 24 y 25, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto es, la vida cristiana es como una carrera. Estamos corriendo. La vida cristiana es como una lucha. Estamos batallando constantemente. Pero al final de la carrera, al final de la lucha, dice Pablo, Dios ha reservado una corona incorruptible para sus hijos. Y esa corona incorruptible tiene que ver
con los premios que los creyentes vamos a recibir cuando estemos en la presencia de Dios, si hemos sido fieles al Señor en nuestro caminar. No está hablando de salvación, no está diciendo que por nuestras obras vamos a ser salvos, pero está diciendo que los cristianos un día en la presencia de Dios, conforme a nuestra fidelidad, conforme a nuestra santidad, vamos a recibir una corona incorruptible. Nos vamos a asombrar de ver seguramente a alguna persona, algún hermano nuestro, alguna hermanita, que sin haber estado nunca aquí al frente va a recibir una tremenda corona por su fidelidad a Dios. Esa es la corona incorruptible. Pero también la Biblia nos habla de la corona de regocijo o la corona de gozo o la corona de gloria. En primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo habla de esta corona. En el versículo 19, él va a decir, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice Pablo. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que esta corona de regocijo o corona de gloria para el apóstol Pablo son los tesalonicenses. Para el apóstol Pablo su corona de gloria son aquellos que creyeron al Señor por medio de su ministerio. Cada vez que tú predicas el evangelio, cada vez que tú compartes tu fe con alguien y esa persona acepta a Cristo, esa persona viene a ser tu corona de gloria, tu corona de gozo, tu corona de regocijo. Esa es la corona de la cual está hablando el apóstol Pablo. Pero además de eso, se nos habla de la corona de justicia. Y la corona de justicia tiene que ver con esa corona incorruptible, de la cual hemos hablado hace un momento. En 2 de Timoteo 4:8, Pablo va a decir, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y la cuarta corona está en Apocalipsis capítulo 2, cuando dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces la Biblia habla mucho de estas coronas, y las coronas, vamos a recibir los creyentes esas coronas según hayamos caminado en nuestra vida cristiana. No para salvación, no son coronas para salvación, son coronas de recompensa conforme a nuestra fidelidad. Y la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es, ¿qué tipo de corona voy a recibir cuando esté en la presencia de Dios? Si estoy caminando con el Señor, si estoy siendo fiel al Señor, si estoy conduciéndome por el camino de la santidad, me espera una corona incorruptible, una corona de vida, una corona de justicia y de gozo. Pero si no estoy caminando con el Señor, entonces tengo que revisar mi vida, porque no vaya a ser que me quede sin coronas en la eternidad. Entonces el rey David, cuando dice y cuando habla de esta corona de oro fino, sabe muy bien de qué se estaba refiriendo. No solamente la bendición material, sino sobre todo la bendición espiritual para su vida. Y lo quinto que es mencionado por el rey David es la salud como una bendición. El versículo 4 va a decir, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. ¿De qué está hablando el rey David? Está hablando de la salud como una bendición. Ahora, a nadie le gusta estar enfermo, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí que le gusta estar enfermo? A nadie le gusta estar enfermo. Tener una enfermedad es una crisis de salud que afecta a todos nosotros. Todos queremos estar sanos. Todos queremos la bendición de la salud. Pero la realidad es que la enfermedad de alguna manera golpea nuestra vida. Aquí David lo que está haciendo es agradeciendo al Señor por la bendición de la salud.
Pero si tú notas los términos en los cuales David habla, te darás cuenta de algo muy importante. Mira lo que él dice. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. David no solamente está agradeciendo por la salud física, sino sobre todo está agradeciendo por la salud espiritual. Él habla de la largura de días eternamente y para siempre. Yo te pregunto, ¿el rey David vive hasta el día de hoy? No, él se murió. Su cuerpo dejó esta tierra, se murió. ¿Por qué entonces dice que Dios le ha concedido largura de días eternamente y para siempre? Porque está refiriéndose a una salud mucho mejor que la salud física, que es la salud espiritual y que tiene relación con la vida eterna. Y aquí vale la pena detenerse para ponerse a pensar si yo tengo en mi vida salud espiritual, si realmente tengo la vida eterna. Si tú no has abierto tu vida a Cristo, si no le has entregado tu corazón, puedes estar sano físicamente, pero espiritualmente estás enfermo. No tienes vida eterna. Pero la buena noticia es que hoy puedes entregarle tu corazón al Señor y empezar a experimentar esa vida espiritual, esa vida eterna que es mucho más importante que la vida física. Cuando nosotros tenemos salud física, decimos, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición que estoy sano. Pero déjame decirte que muchas veces la enfermedad es una bendición. ¿Cómo es eso, pastor? Creo que se ha equivocado. No. Para el Hijo de Dios, que camina con perspectiva de lo eterno, que sabe que su destino es la patria celestial, la enfermedad puede ser una bendición. Debe ser considerada como una bendición. No lo entendemos, nos cuesta aceptarlo, pero cuando tú miras el propósito eterno de Dios para tu vida, entonces el enfoque cambia. Te das cuenta que ya no eres ciudadano de esta tierra, sino que tu patria celestial está en la eternidad, donde no habrá más llanto, ni enfermedad, ni dolor. A veces nosotros oramos por alguna persona que está enferma, que está en su lecho de enfermedad. Y decimos, Señor, te pido que le traigas sanidad a esta persona. Te pido, Señor, que tú la levantes y la sanes. Y pasan los días y esa persona se muere. Ese momento en que esa persona muere y pasa a la eternidad es la respuesta de Dios a tu oración. ¿Sabes por qué? Porque está produciéndose en esa persona la verdadera sanidad. Ya no hay más sufrimiento, ya no hay más dolor, está entrando a un estado espiritual donde la enfermedad no puede hacerle mella. Hay que entender que estamos viviendo con perspectiva de lo eterno. Aún el partir de esta tierra es una expresión de la sanidad de Dios para los creyentes, para los hijos de Dios. Más importante que la vida física es la vida espiritual, la salvación, la vida eterna. Y aquí tienes que preguntarte si tú tienes sanidad espiritual. Porque de nada te sirve tener sanidad física, estar muy bien en todos tus niveles de colesterol, de glucosa, no tener absolutamente nada, pero tener el alma enferma. David está diciendo, largura de días eternamente y para siempre me has dado. Está poniendo en la balanza el valor de tener vida espiritual. Los versículos del 5 al 7 del Salmo se encargan de redondear esas bendiciones que ha hablado el rey David. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Mira qué lindas palabras. Lo llenaste de alegría con tu presencia.
Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. David sabía muy bien que estaba redondeando todas las bendiciones que Dios le había dado. Ahora, ¿sabes tú que esas bendiciones dadas a David como rey están disponibles para ti también? El poder, la salvación, la respuesta a la oración, la sanidad, la salud física, espiritual, todo eso está disponible para aquel que confía en el Señor. Hermanos amados, no perdamos la capacidad de asombrarnos por el poder de Dios. No perdamos la capacidad de admirarnos por las cosas grandes y pequeñas que Dios tiene para cada uno de nosotros. No dejemos que la rutina, el activismo, el estar involucrados en todo lo que nos toca hacer, nos saque de vista el asombrarnos por las cosas grandes y pequeñas que Dios hace con nosotros. Ahora, cuando veníamos para acá con mi esposa, nosotros tenemos una práctica. Cada vez que salimos en el auto juntos, antes de arrancar, nos sentamos en el auto y le pedimos al Señor que nos traiga con bien a la iglesia, que nos libre de cualquier accidente, de cualquier peligro. Le decimos: Señor, te encomendamos nuestro caminar, te encomendamos el auto en la ruta. Permite que lleguemos a tiempo, que no hayan tantos camiones que se interpongan en nuestro camino. A veces el Señor no nos responde esa oración, pero no importa. Y hoy día, mientras orábamos, mi esposa en su oración dijo esto: Señor, te doy gracias por el descanso de la noche, gracias porque estamos con bien, llévanos con bien a la iglesia. Y dijo algo más que me llamó la atención. En realidad no me llamó mucho la atención porque conozco a mi esposa y conozco de su capacidad de asombrarse. Pero ella en su oración dijo esto: Señor, te doy gracias por haberme cuidado en la ducha. Te doy gracias por haberme cuidado mientras me bañaba. Y yo en ese momento dije: mi esposa tiene esa capacidad de asombrarse aún por las pequeñas cosas que Dios tiene para con sus hijos. No perdamos la capacidad de asombrarnos ante el poder de nuestro Dios. No esperemos grandes milagros. El hecho de respirar, el hecho de estar aquí ya es motivo para asombrarse y darle la gloria al Señor. Amén. Ahora, el salmista pasa de algo tan bonito y tan lindo a algo que nos llama la atención. De las bendiciones del rey pasa a hablar de los enemigos del rey. Y no deja de llamarnos la atención ese cambio tan brusco en el Salmo 21. Pero tiene un propósito. Ahora, muchos de los salmos que encontramos en la Biblia son llamados salmos imprecatorios. ¿Por qué se le llama a los salmos salmos imprecatorios? Porque los salmos imprecatorios son oraciones que hace el salmista donde pide el juicio de Dios sobre los enemigos, donde pide la destrucción de sus enemigos. Ustedes seguramente han leído algunos salmos donde el salmista dice: Señor, te pido que destruyas a mis enemigos. Te pido, Señor, que traigas muerte, que tu juicio caiga sobre ellos. Esas son oraciones imprecatorias. Ahora, no quiere decir que nosotros tenemos que orar de manera imprecatoria, ¿no? Señor, destruye a mi vecino, llévate a mi amigo o enemigo. No, no. Pero el Salmo 21, sin ser un salmo imprecatorio como tal, describe el juicio de Dios, especialmente a partir del versículo 8 en adelante. Aunque aquí no hay una oración pidiendo juicio, sí hay una condenación, una descripción de lo que va a pasar con los enemigos del rey y los enemigos de Dios. Y lo primero que va a pasar, llama la atención, es que el poder de Dios se va a ir contra esos enemigos. Qué interesante, porque él está hablando del poder de Dios como una bendición para el rey y una bendición para nosotros, pero ahora habla del poder de Dios como algo que se va a ir contra los enemigos del rey y de Dios. Mire el versículo 8, dice: alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen.
¿Te acuerdas del Salmo 36 que vimos la semana pasada? Cuando habla de aquellos que no tienen temor de Dios. Bueno, aquí está describiendo a ese mismo tipo de gente que no tiene temor a Dios y que van a tener que verse confrontados con el poder de Dios en sus propias vidas. Pero en segundo lugar, hay una recordación de la ira santa contra los enemigos de Dios. El versículo 9 que dice: los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Está hablando de que Dios es un Dios santo y que su ira va a caer sobre sus enemigos. Tú seguramente recuerdas cuando la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y el fuego no es algo con lo cual tú y yo podemos jugar, ¿verdad? ¿O te gusta jugar con el fuego? Si te pones a jugar con el fuego te vas a quemar. Y las quemaduras no son agradables. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y cuando dice los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira, está hablando del destino final de aquellos que son enemigos de Dios. De aquellos que se han constituido no solamente enemigos del rey, sino enemigos de Dios. Ahora tú me dirás, pero pastor, esto es para los enemigos de Dios, no es para mí, porque yo soy creyente, soy un hijo de Dios. Bueno, ¿tú sabes cómo describe la Biblia a los enemigos de Dios? Si vas a Santiago 4:4, el apóstol Santiago va a decir: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué cosa? Enemigo de Dios. ¿Quién es un enemigo de Dios? El que ama al mundo y las cosas que están en el mundo. El mundo como sistema de vida, con todas sus influencias, con todas sus desilusiones, sus deleites, sus pasiones y con todos sus pecados. Eso es el mundo. Y la Biblia dice que el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, o sea, todo este sistema pecaminoso, se constituye en enemigo de Dios. La pregunta para nosotros es: ¿qué estamos amando? ¿A qué le estamos dando prioridad en nuestra vida? ¿Será que le estamos dando prioridad a las reuniones sociales, a los deleites de este mundo, a los placeres que el mundo nos presenta, en vez de darle prioridad a Dios, a su iglesia, al estudio de la palabra y a la oración? Cuando tú te quedas en tu casa el día miércoles a ver tu programa favorito, en vez de venir a orar, pudiendo hacerlo, ¿qué estás amando más? ¿Me dejo entender? A veces los creyentes decimos: yo no soy enemigo de Dios. No, no somos enemigos de Dios, pero muchas veces con nuestras decisiones equivocadas nos hacemos más amigos del mundo y por consecuencia enemigos de Dios. El Salmo dice que a los enemigos los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira y fuego los consumirá. Es tremendo lo que dice la palabra del Señor. ¿En dónde estamos poniendo nuestras prioridades? En tercer lugar, los resultados contra los enemigos se van a ver, y esos resultados se expresan de dos maneras: en la tierra y en la descendencia. Mira el versículo 10 del Salmo 21. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Si había algo que el judío consideraba bendición de Dios, eran dos cosas: que la tierra diese fruto, y que tuviese hijos, que tuviese descendencia. ¿Cómo medía el judío la bendición de Dios? Cuando sembraba la tierra y entonces venía el fruto, cuando podía cosechar lo que había sembrado. Pero además
cuando podía tener hijos y nietos y dejar que su nombre se perpetúe de generación en generación. Por eso es que el juicio sobre estos enemigos de Dios implicaba que no iba a haber fruto en la tierra y no iba a haber descendencia sobre la tierra. El versículo 11 nos recuerda lo que decía el Salmo 36, ¿no? Cuando dice, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones. Fraguaron maquinaciones. ¿Te acuerdas cuando el Salmo 36 dice, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece? Está hablando de hombres y mujeres que están maquinando contra Dios. Así los describe también el versículo 11 del Salmo 21. Y finalmente termina el Salmo con una descripción muy poética y muy gráfica acerca de estos enemigos del rey. Dice que estos enemigos saldrán huyendo. Describe la huida de los enemigos en el versículo 12. Pues tú los pondrás en fuga. Qué figura más gráfica, ¿no? Tú los pondrás en fuga, saldrán corriendo, es la idea. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. ¿Y sabes por qué está diciendo que los enemigos terminarán huyendo? Porque aquel que es enemigo de Dios no puede permanecer en la presencia de Dios. El que es enemigo de Dios termina huyendo de la presencia de Dios. Sale corriendo, no resiste la presencia de Dios. Cuando nos hemos enfrentado a personas con problemas espirituales, personas poseídas por el demonio, basta mencionar el poder de la sangre de Cristo, el nombre y la autoridad de Jesucristo para que los demonios salgan huyendo inmediatamente. ¿Por qué? Porque no resisten la presencia de Dios. Y eso es lo que sucede con los enemigos del Rey y de Dios. Saldrán huyendo. Tú los pondrás en fuga. No habrá forma de que se mantengan en la presencia de Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? Pregúntate si estás experimentando las bendiciones del Rey o te has constituido en un enemigo del Rey. ¿Me dejo entender? Pregúntate si eres parte de los súbditos del Rey que gozan de las bendiciones, que gozan de todo lo que el Rey tiene para ellos, o por tu vida, por tus actitudes, o por no tener a Cristo en tu corazón, eres más bien un enemigo del Rey. David termina el Salmo con una exclamación del poder de Dios que lo lleva a alabar el nombre del Señor. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Es una conclusión lógica, porque el poder de Dios, el ver la manifestación del poder de Dios, debe llevar a todo hijo de Dios a alabar el nombre del Señor, a exaltar la grandeza de Dios. Como dice el versículo 13, cantaremos y exaltaremos de tu poderío. No podemos permanecer inertes ante la manifestación del poder de Dios. La consecuencia natural del Hijo de Dios es una expresión de alabanza al ver cómo Dios manifiesta su poder. A veces cuando cantamos al Señor y estamos en el culto alabando su nombre y estamos con un rostro medio desencajado, con la cara larga, yo pienso, ese creyente que está cantando no está alabando de veras. Y no está alabando de veras porque quizá no ha experimentado el poder de Dios. Porque el creyente que ha experimentado el poder de Dios en su vida, brota una alabanza a ese Dios glorioso. Amén. ¿Cuánto estás asombrándote del poder de Dios? No dejes que nada, absolutamente nada, te quite el privilegio de asombrarte del poder de Dios.
de las cosas grandes y pequeñas que Dios hace en nuestra vida. Y si aún no tienes a Cristo en tu corazón, hoy puedes entregarle la vida y empezar a experimentar el poder transformador de Dios, así como lo ha hecho con muchos de nosotros en esta iglesia. Amén. Oremos. Vamos a cerrar los ojos e inclinar el rostro delante del Señor. Gracias, Señor, por tu poder manifestado tantas veces en nuestras vidas. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo ministre a cada corazón, como lo está ministrando a nuestras propias vidas, y que podamos responder a tu palabra, Señor. Mientras estamos así orando en esta mañana, tal vez hay personas aquí. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el Rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos sus enemigos. Tu diestra alcanzará a los dioses todopoderoso. Amén. Todos sabemos que no hay nadie como Él y que Él tiene un poder sobrenatural. Desde que venimos al Señor y le entregamos nuestras vidas, empezamos a ver cómo su poder se manifiesta en nosotros. Yo estoy seguro que si hoy yo pidiera testimonios acerca del poder de Dios en la vida tuya, más de uno se levantaría y podría dar un testimonio de cómo Dios y su poder se ha manifestado en tu vida. Poder expresado quizá a través de la provisión de Dios, ¿verdad? Poder expresado tal vez en medio de la sanidad divina. Estabas enfermo, oraste al Señor y Dios te sanó. Tal vez poder expresado en la bendición de conseguir un trabajo cuando lo necesitabas, o tal vez la respuesta a una oración particular. Todos hemos sido testigos del poder de Dios. De algunos que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Dios bendiga su palabra. Este salmo, el Salmo 21, Salmo del Rey David, nos habla fundamentalmente acerca del poder de Dios. Ese es el tema del Salmo, el poder maravilloso de Dios. Los hermanos anfitriones en estos momentos les hagan llegar el bosquejo a cada uno de ustedes para que puedan seguir el mensaje en esta hora. Por aquí adelante hay varios hermanos nuestros que no han recibido. Mantengan su mano en alto para que todos puedan tener entonces sus bosquejos en esta mañana. Vamos a leer el Salmo 21. Salmo 21. ¿Me escuchan bien ahí atrás? ¿Sí? No. Tal vez pueden subir un poquito el volumen, Josué.
Parece que allá atrás no me escuchan bien algunos hermanos. Yo mismo no me escucho bien. Estoy forzando un poco la garganta. Muy bien, vamos a leer el Salmo 21. Salmo 21 en la palabra del Señor. Vamos a meditar, creo que ahí está mejor, en ese salmo, pero antes vamos a leerlo. Y vamos a leerlo en comunión con el Señor. Dice así el Salmo 21. Y yo te pregunto, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en el poder de Dios? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando hablamos del poder de Dios? Probablemente los milagros de Dios en tu vida. Tal vez viene a tu mente las cosas grandes que el Señor ha hecho a lo largo de tu vida, las cosas sobrenaturales de Dios en medio de cada uno de nosotros. Uno de los problemas que los creyentes suelen tener es la falta de capacidad de asombrarse por el poder de Dios. Como que hemos entrado a una especie de rutina donde ya no nos asombramos por el poder de Dios, donde ya no nos maravillamos de las cosas que Dios hace en medio nuestro. Ahora todos sabemos que